If you want to watch the super hit movie in English, then make sure to like this video. And if you're visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. In today's video, we'll talk about the movie Spartacus 2010, what it's about, where you can watch it, and many interesting facts related to it. I'll also tell you on which OTT platform or satellite channel you can find this movie. We'll also discuss the movie's story and give a short review, details about the technical team, music, production, and filming, the budget, box office collection, and how successful the movie was, the cast, their roles, and how they performed. So friends, make sure to watch the video till the end for full details. Let's begin. Spartacus no fue solo una serie de televisión, fue una experiencia visual, emocional y casi espiritual. Estrenada en enero del año 2010 por el canal Starz, esta producción transformó completamente la manera en que se contaban las historias históricas en televisión. Inspirada en la figura real de Espartaco, el gladiador tracio que encabezó una de las rebeliones más legendarias contra la República Romana, la serie no se limitó a repetir hechos antiguos. En su lugar, ofreció una mirada cruda, apasionada y profundamente humana al alma de la libertad, el sacrificio y el poder. Desde el primer episodio, Spartacus, Blood and Sand, se presentó como una tormenta de emociones y sangre. Una historia donde cada golpe, cada lágrima y cada traición tenían peso y propósito. La serie fue creada por Steven S. D. Knight, un guionista con experiencia en series como Smallville y Buffy the Vampire Slayer. Pero lo que él quiso crear con Spartacus era algo completamente diferente. Su visión no era simplemente mostrar gladiadores luchando, sino construir una metáfora sobre el poder, la opresión y la resistencia. The Knight tomó un hecho histórico y lo envolvió con estética moderna, violencia estilizada, erotismo visual y una narrativa que mezclaba honor, ambición y tragedia. El resultado fue una obra que dividió a la crítica, pero conquistó al público, convirtiéndose en una de las series más poderosas del canal Starz. El tono visual fue un elemento clave. Inspirado en el estilo de películas como 300 de Zack Snyder, Spartacus combinó efectos visuales digitales con escenarios artificiales para crear un mundo hiperrealista. El uso del slow motion, la sangre que salpicaba la pantalla, las batallas bañadas en luz y sombra, y los contrastes de color le dieron un toque casi mitológico. Pero detrás del espectáculo, la serie escondía una profundidad narrativa que pocos esperaban. La violencia era solo una superficie. Debajo estaba una exploración del alma humana, del deseo de libertad y del precio que se paga por alcanzarla. La figura de Espartaco, reinterpretada en televisión, se convirtió en símbolo de resistencia. El personaje encarnaba la lucha eterna del hombre contra el sistema, del esclavo contra el amo, del ser humano que se niega a vivir de rodillas. Pero la serie no lo idealizó como un héroe perfecto. Lo mostró con dudas, con ira, con errores, y eso lo hizo real. Andy Whitfield, el actor que originalmente dio vida a Spartacus, logró capturar la mezcla de fuerza y vulnerabilidad que definía al personaje. Su interpretación, cargada de intensidad emocional, fue uno de los pilares más sólidos del éxito inicial. Cuando se estrenó, Spartacus, Blood and Sand sorprendió a todos. Los críticos la describieron como excesiva, provocadora y violenta, pero también reconocieron que había algo profundamente honesto en ella. No era una serie que temiera mostrar lo feo, lo humano, lo animal. Su retrato del Imperio Romano no era glorioso, sino decadente, corrupto y despiadado. En medio de ese mundo, la lucha de Spartacus y sus compañeros se sentía más grande que la vida misma. Uno de los factores más impactantes detrás de la producción fue la tragedia personal que marcó su historia. Después de la primera temporada, Andy Whitfield fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin. Su enfermedad paralizó la producción por completo. Los productores,
Lejos de cancelar el proyecto, decidieron crear una precuela, Spartacus, Gods of the Arena, que exploraba la historia del Ludus antes de la llegada del héroe tracio. Mientras tanto, Whitfield luchaba contra el cáncer con la misma fuerza con la que su personaje había desafiado a Roma. Lamentablemente, el 11 de septiembre de 2011 falleció. Su muerte dejó una huella imborrable no solo en la serie, sino también en los corazones de los fans y del equipo. La pérdida de Andy fue un golpe devastador, pero también un punto de inflexión. En lugar de abandonar la historia, el creador Steven DeKnight decidió honrar su legado. Se eligió a un nuevo actor, Liam McIntyre, para continuar el papel de Spartacus en la segunda temporada, titulada Vengeance. McIntyre asumió la responsabilidad con respeto y pasión. Aunque muchos fans temían que la serie perdiera su alma, el resultado fue sorprendente. Spartacus, Vengeance no solo mantuvo el espíritu original, sino que profundizó en los temas de liderazgo, redención y sacrificio. La serie completa se dividió en 4 partes esenciales: Spartacus, Blood and Sand, 2010; Spartacus, Gods of the Arena, 2011; Spartacus, Vengeance, 2012; y Spartacus, War of the Damned, 2013. Cada una exploró una etapa distinta del mito y del hombre. La primera mostraba el nacimiento del guerrero, la segunda, las raíces del sistema gladiador, la tercera, la rebelión, y la última, el sacrificio final. Juntas, formaron una de las historias más completas y coherentes jamás vistas en la televisión moderna. Además de su violencia estilizada, Spartacus fue una serie sobre el poder humano. Hablaba de amor, traición, fe, dolor y esperanza. Mostraba cómo los personajes cambiaban con el tiempo, cómo los esclavos se convertían en soldados, los amantes en enemigos, los enemigos en mártires. Cada temporada elevó la complejidad emocional. Personajes como Crixus, Gannicus, Oenomaus, Lucrecia y Asher no eran simples secundarios, sino reflejos de distintas caras de la humanidad: orgullo, deseo, ambición y culpa. El impacto cultural fue enorme. En una época donde las series aún no alcanzaban el nivel cinematográfico de hoy, Spartacus rompió moldes. Su lenguaje gráfico, su erotismo explícito y su profundidad moral crearon una nueva fórmula televisiva. Inspiró a otras producciones, como Game of Thrones, a arriesgar más en contenido visual y narrativo. Pero más allá de la influencia técnica, el legado de Spartacus fue filosófico. Nos recordó que la libertad no es un don, sino una conquista. Cada capítulo fue un espejo del presente, disfrazado de historia antigua. Las luchas de poder, la corrupción política, la desigualdad social, la rebelión de los oprimidos, todo resonaba con el mundo moderno. Por eso, aunque la serie hablaba de Roma, en realidad hablaba de nosotros. Esa universalidad la convirtió en algo más que entretenimiento. Fue una reflexión sobre lo que significa ser libre. A nivel personal, Spartacus fue una carta de amor a la fuerza humana. Mostró que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu puede levantarse, que la muerte puede quitarte el cuerpo, pero no el propósito, y que a veces los hombres más pequeños pueden hacer temblar a los imperios más grandes. La historia de Spartacus, Blood and Sand, comienza con el rugido de la guerra. En las tierras salvajes de Tracia, un guerrero sin nombre lucha por su pueblo, sin saber que el destino lo llevará a convertirse en un mito. Roma ha extendido su dominio, y bajo su estandarte marchan hombres de muchas naciones. Entre ellos, este tracio que cree luchar por la gloria, sin entender que Roma no tiene aliados, solo herramientas. Cuando el comandante romano Claudio Glaber traiciona a los tracios, dejándolos morir mientras persigue su ambición, el guerrero decide rebelarse. Ese acto de desafío lo marca como enemigo del imperio. Su aldea es destruida, su esposa Sura capturada, y él, condenado a morir en la arena.
En las arenas de Capua, el condenado es presentado ante el público romano. 4 gladiadores son enviados para matarlo, pero el Tracio los derrota a todos. Su furia es inhumana, su voluntad indestructible. La multitud lo aclama, y un senador, impresionado por su habilidad, decide perdonarle la vida. Desde ese momento, deja de ser un hombre y se convierte en una propiedad. Es vendido al ludus de Quintus Lentulus Batiatus, un ambicioso dueño de gladiadores que sueña con ascender socialmente usando la sangre de otros. Es en este infierno donde el Tracio recibe un nuevo nombre: Spartacus. Dentro del ludus, Spartacus aprende lo que realmente significa ser esclavo. Sus compañeros son guerreros de distintos orígenes, cada uno con sus propias cicatrices. Entre ellos están Crixus, el galo invicto y orgulloso; Varro, un romano que vendió su libertad para pagar sus deudas; y Oenomaus, el antiguo campeón que ahora entrena a los nuevos gladiadores bajo el título de Doctore. Cada día es una lucha por sobrevivir, no solo en el combate, sino también dentro de la política sucia del lugar. Batiatus es un hombre astuto, pero cruel. Su esposa, Lucrecia, juega su propio juego de seducción y manipulación. En Capua, el poder se compra con sexo, con mentiras y con sangre. Al principio, Spartacus se niega a aceptar su destino. Intenta escapar, pero es capturado y castigado brutalmente. Su único deseo es reencontrarse con su esposa, y Batiatus utiliza eso para controlarlo. Le promete que si demuestra su valía en la arena, traerá a Sura de regreso. Con esa esperanza, Spartacus comienza su entrenamiento, soportando el dolor, el hambre y la humillación. Poco a poco, su furia se transforma en habilidad. Sus movimientos se vuelven precisos, su fuerza más enfocada. De guerrero salvaje pasa a ser un maestro del combate. Las luchas en la arena no son solo espectáculos, son rituales de vida y muerte. Cada golpe cuenta, cada mirada puede decidir el destino. En uno de los combates más memorables, Spartacus enfrenta al legendario gladiador conocido como Theocoles, la sombra de la muerte. Nadie había sobrevivido a enfrentarlo, pero Spartacus lo hace. Con la ayuda de Crixus, logra derribarlo, y cuando la lluvia cae sobre la arena, el público lo aclama como el nuevo campeón. Ese día, el nombre Spartacus se convierte en leyenda. Batiatus ve en él la llave de su ascenso político, mientras el pueblo lo adora como un héroe. Pero la victoria tiene un precio. Batiatus, en su deseo de mantener el control, cumple su promesa y compra a Sura, pero ordena secretamente que la maten en el camino. Cuando ella llega al ludus, lo hace moribunda. Sus últimas palabras son de amor, y muere en brazos de Spartacus. Para él, el mundo se apaga. Su alma se rompe. Sin saberlo, ese dolor lo convierte en algo más fuerte. Lo que antes era un hombre, ahora es una tormenta. Batiatus ha destruido su corazón, pero ha creado a su propio destructor. Con el tiempo, Spartacus comienza a ganar la confianza y el respeto de los demás gladiadores. Varro se convierte en su hermano de sangre, y juntos enfrentan las crueles exigencias del ludus. Sin embargo, en una de las escenas más trágicas de la serie, Spartacus es obligado a matar a Varro durante un combate de exhibición. La decisión viene del hijo de un noble, manipulado por la maliciosa Ilicia, la esposa de Glaber. Spartacus, devastado, obedece. La muerte de su amigo lo lleva al límite de la locura, y su odio hacia Roma crece más que nunca. Mientras tanto, las intrigas dentro del ludus aumentan. Lucrecia mantiene un romance secreto con Crixus, y su deseo de poder la lleva a enfrentarse con otras mujeres de la élite romana. Ashur, un esclavo sirio traicionero, manipula a todos para asegurar su propia supervivencia. Y en medio de todo, Batiatus planea asesinar a su rival político, Solonius, usando a sus propios gladiadores como instrumentos. El ludus se convierte en un microcosmos de Roma. Poder, sexo y muerte, todo mezclado en una danza sangrienta. El punto de quiebre llega cuando Spartacus descubre la verdad sobre la muerte de Sura.
A través de Aulus, un sirviente de Batiatus, conoce el secreto. Furioso, lo mata y comprende que su única salida es destruir todo el sistema que lo esclavizó. Comienza a planear una rebelión, pero para lograrlo necesita aliados. Convence a Crixus, Doctore y otros gladiadores de unirse a su causa. Lo que empieza como un susurro entre las sombras se convierte en una conspiración que cambiará la historia. El día del levantamiento llega durante un banquete en honor a los nobles de Capua. Los gladiadores, obligados a entretener a los invitados, aprovechan el momento para rebelarse. Las espadas se alzan, la sangre corre, y el ludus arde en caos. Spartacus mata a Batiatus frente a Lucretia, atravesando su espada en su cuerpo con una mezcla de furia y justicia. La rebelión ha comenzado. Los esclavos, por primera vez, levantan sus voces como hombres libres. Capua se tiñe de rojo, y el nombre de Spartacus se convierte en el símbolo de una nueva era. El final de Blood and Sand es una explosión de catarsis. El héroe que comenzó como un simple soldado tracio, ahora lidera una revolución. Cada herida, cada pérdida, lo ha moldeado en algo más grande que un hombre. La serie cierra con una imagen icónica: Spartacus de pie entre los cuerpos de los muertos, la espada ensangrentada en su mano, mirando hacia un futuro incierto. No sabe si logrará vencer a Roma, pero por primera vez es libre, y en sus ojos la libertad tiene un precio: el fuego eterno de la rebelión. Cada capítulo fue un espejo del presente, disfrazado de historia antigua. Las luchas de poder, la corrupción política, la desigualdad social, la rebelión de los oprimidos. Todo resonaba con el mundo moderno. Por eso, aunque la serie hablaba de Roma, en realidad hablaba de nosotros. Esa universalidad la convirtió en algo más que entretenimiento. Fue una reflexión sobre lo que significa ser libre. A nivel personal, Spartacus fue una carta de amor a la fuerza humana. Mostró que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu puede levantarse. Que la muerte puede quitarte el cuerpo, pero no el propósito. Y que a veces, los hombres más pequeños pueden hacer temblar a los imperios más grandes. Antes de que el nombre de Spartacus hiciera temblar a Roma, hubo otro campeón que encendió las arenas con su furia: Gannicus. La historia retrocede años antes de la llegada del Tracio, al tiempo en que la casa de Batiatus apenas comenzaba a construir su reputación en Capua. En ese entonces, el ludus era una sombra de lo que llegaría a ser, y Quintus Lentulus Batiatus aún vivía bajo la sombra de su padre, Titus Batiatus, un hombre rígido y honorable que despreciaba las ambiciones de su hijo. Pero Quintus no era un hombre que soñara pequeño. Su hambre de poder lo consumía, y junto a su esposa Lucrecia, juró levantar el nombre de su casa, aunque tuviera que vender su alma para lograrlo. En el corazón de ese sueño se encontraba Gannicus, un guerrero celta con una sonrisa arrogante y un espíritu indomable. No luchaba por libertad, ni por justicia, ni por dinero. Luchaba por placer, por gloria, por el rugido del público. Era el gladiador más temido y amado de Capua, un dios en el cuerpo de un hombre. Con su doble espada, se movía por la arena como un bailarín del infierno. Su nombre traía respeto, su presencia atraía multitudes, y su triunfo significaba oro para la casa de Batiatus. Pero detrás de esa grandeza había caos. La casa estaba en guerra consigo misma. Intrigas, traiciones y deseos prohibidos amenazaban con destruir todo desde dentro. Batiatus, ambicioso como siempre, quería expandir su influencia. Para eso, necesitaba ganarse el favor de los poderosos de Capua. Pero su camino estaba bloqueado por su rival, Tullius, un noble cruel que controlaba la política y las arenas. Tullius humilla a Batiatus públicamente, tratándolo como un comerciante sin valor. La humillación despierta algo oscuro en Quintus, una ira fría que lo lleva a planear venganza. A su lado, Lucrecia lo apoya en todo, no solo por amor, sino por ambición propia. En su mente, ambos están destinados a grandeza, pero cada decisión que toman los empuja un paso más hacia la perdición. En medio de esa lucha de poder,
surge un vínculo prohibido que cambiará el destino de todos. Gannicus se enamora de Melita, la esposa de su amigo Oenomaus, el campeón del Ludus y futuro doctore. Lo que comienza como un deseo contenido se transforma en una pasión peligrosa. Ambos intentan resistirse, pero la atracción es más fuerte. Su amor es un fuego que los consume en silencio, y cuando finalmente se rinden a él, el destino los castiga con tragedia. Durante un combate, Melita muere accidentalmente, envenenada por error en un intento de asesinato que no era para ella. Gannicus queda devastado, y Oenomaus, destrozado por la pérdida, se entierra en la disciplina del entrenamiento, sin saber que su mejor amigo fue parte del pecado. Mientras tanto, Batiatus continúa su ascenso. Planea eliminar a Tullius y a su rival Solonius para quedarse con todo el control de Capua. Con astucia y crueldad, manipula a sus enemigos, asesina a sus oponentes y se gana el favor de los ricos con espectáculos sangrientos. Su ludus se convierte en un símbolo de poder, pero cada paso hacia la gloria lo hunde más en la oscuridad. Su padre, Titus, al descubrir hasta dónde ha llegado su hijo, lo confronta. Pero Quintus ya no escucha razones. En un acto de rebelión final, deja morir a su padre envenenado, sellando su destino. Lucretia, en silencio, observa cómo el hombre que ama se transforma en un monstruo. Pero lejos de rechazarlo, lo sigue, porque su ambición es igual o mayor que la de él. El ludus florece. Las luchas son más grandes, las apuestas más altas, los placeres más extremos. Los gladiadores se convierten en estrellas, y entre ellos, Gannicus brilla con más fuerza que nunca. Pero su alma está vacía. Desde la muerte de Melita, ya no siente gloria, solo culpa. Su relación con Oenomaus se rompe, aunque éste aún desconoce la verdad. El guerrero que una vez luchó por placer ahora pelea para olvidar. Su destino se aproxima. Batiatus, buscando consolidar su poder, convence a los políticos de Capua para inaugurar una nueva arena monumental, un coliseo que marcará el comienzo de una era. La sangre que se derrame en su apertura servirá como sacrificio a los dioses y como espectáculo para los hombres. El día llega, y Gannicus, como siempre, está en el centro. El combate es brutal, sangriento, glorioso. Sus espadas cortan el aire como si bailaran con la muerte. La multitud grita su nombre. Gannicus, Gannicus. Al final, vence, y como recompensa, Batiatus lo libera. Pero su libertad llega como castigo. Sin propósito, sin amor, sin familia, Gannicus deja Capua con la mirada perdida. Se aleja del ludus, del oro, de la fama, buscando paz en un mundo que no ofrece ninguna. En la última escena, Batiatus y Lucretia celebran su triunfo. Todo parece perfecto. Su padre ha muerto, su rival ha caído, su ludus es famoso, y la arena nueva será su templo. Pero el destino, siempre paciente, ya está escribiendo su castigo. Años después, un nuevo gladiador llegará a su casa, un tracio llamado Spartacus. Él traerá consigo la tormenta que destruirá todo lo que Batiatus construyó. Y sin saberlo, el mismo hombre que abrió las puertas del infierno en Capua ha sellado su propio final. Gods of the Arena no fue solo una precuela. Fue el corazón oscuro del universo de Spartacus. Nos mostró el origen de la corrupción, el nacimiento de los gladiadores que más tarde serían leyendas, y la tragedia humana detrás del espectáculo. Nos enseñó que la grandeza tiene un precio, y que en Capua todos lo pagan con sangre. La serie no necesitaba a Spartacus para ser poderosa. Bastaban los fantasmas que dejó atrás. El tono de esta temporada fue diferente, más íntimo, más trágico. Cada personaje parecía caminar hacia su destino sin poder detenerse. Batiatus se hundía en su ambición, Lucretia en su locura, Gannicus en su culpa y Oenomaus en su disciplina. Era la historia de cómo los dioses del pasado prepararon el escenario para los hombres del futuro. Y cuando el último plano muestra la arena manchada de sangre, el espectador sabe que lo peor aún está por venir.
Cada capítulo fue un espejo del presente, disfrazado de historia antigua. Las luchas de poder, la corrupción política, la desigualdad social, la rebelión de los oprimidos. Todo resonaba con el mundo moderno. Por eso, aunque la serie hablaba de Roma, en realidad hablaba de nosotros. Esa universalidad la convirtió en algo más que entretenimiento. Fue una reflexión sobre lo que significa ser libre. A nivel personal, Spartacus fue una carta de amor a la fuerza humana. Mostró que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu puede levantarse, que la muerte puede quitarte el cuerpo, pero no el propósito, y que a veces los hombres más pequeños pueden hacer temblar a los imperios más grandes. La sangre aún está fresca en las paredes del Ludus. Los ecos del grito «Libertad» siguen resonando en el aire. Capua está en ruinas. Los esclavos que alguna vez fueron propiedad de Roma ahora caminan como hombres libres, pero esa libertad llega con un precio que pronto descubrirán. Spartacus. Vengeance comienza exactamente donde Blood and Sand terminó. El héroe tracio, junto a Crixus, Mira, Oenomaus y los demás gladiadores supervivientes, huye hacia las montañas del sur. Roma, furiosa por el desafío, no tarda en reaccionar. El Senado ordena a Claudio Glaber, el mismo comandante que traicionó a Spartacus en el pasado, que lo capture y elimine la rebelión antes de que se propague. Pero lo que Roma aún no entiende es que ya es demasiado tarde. La llama de la rebelión se ha encendido, y nada podrá apagarla. En las montañas del Vesubio, los esclavos forman un pequeño campamento. Allí, Spartacus comienza a transformarse. Ya no es solo un gladiador, ahora es un líder. Debe tomar decisiones difíciles, mantener el orden entre hombres desesperados y enfrentarse a su propia rabia interior. Su corazón sigue ardiendo por venganza. Quiere matar a Glaber, el hombre responsable de la muerte de Sura. Pero Mira, su nueva compañera, intenta recordarle que su lucha ya no es solo personal, que ahora representa algo más grande que él mismo. Aún así, la sed de sangre es más fuerte. Spartacus jura encontrar y destruir a Glaber, aunque eso signifique su propia muerte. En paralelo, Roma también se prepara. Glaber regresa a Capua acompañado de su esposa Ilitia, quien ahora teme tanto a su esposo como a los fantasmas del pasado. Lucretia, milagrosamente viva después del baño de sangre en el Ludus, ha perdido la razón. Vaga por su villa como una sombra, fingiendo tener visiones divinas para mantener su posición entre los nobles. En su locura, ve señales, presagios, y cree que los dioses han decidido dejarla con vida por un propósito. Su vínculo con Ilicia se convierte en una relación enfermiza, de manipulación, culpa y supervivencia. Ambas mujeres, marcadas por el horror, intentan navegar el mundo cruel de Roma con mentiras y engaños. En las montañas, los conflictos internos comienzan a surgir. Crixus, impulsivo y apasionado, desea atacar Capua directamente para rescatar a Naevia, su amada, que fue vendida como esclava sexual después de la rebelión. Spartacus, más calculador, busca sobrevivir y construir un ejército antes de enfrentarse al imperio. Las tensiones entre ambos amenazan con dividir al grupo. Oenomaus, el antiguo doctore, lucha con la culpa de haber perdido a sus hombres y su propósito. Ashur, el sirio traidor, ahora sirve a los romanos, vendiendo información sobre sus antiguos compañeros. Su astucia lo convierte en un enemigo tan peligroso como cualquier legión. Roma envía legiones para aplastar a los esclavos. Las batallas son brutales, pero Spartacus demuestra que no es un simple guerrero, es un estratega. En una de las escenas más intensas, utiliza el terreno del Vesubio para tender una trampa. Deja que las legiones romanas lo acorralen en lo alto del monte, y cuando parecen tenerlo rodeado, él y sus hombres descienden por el acantilado usando lianas
y atacan por sorpresa desde atrás. La victoria es total. Los esclavos destruyen al ejército romano y envían un mensaje al mundo. Roma puede sangrar. Sin embargo, la rebelión también cobra víctimas. Oenomaus, el maestro que una vez enseñó el honor del combate, muere en batalla enfrentando a sus antiguos aliados romanos. Su muerte deja un vacío profundo, pero su sacrificio inspira a los demás. Spartacus, aunque dolido, se endurece más. Entiende que cada vida perdida fortalece el mito. La causa ya no tiene regreso. Mientras tanto, Crixus logra reencontrarse con Naevia. Su amor, aunque marcado por la violencia, se convierte en símbolo de esperanza. Ambos luchan codo a codo y ella, transformada por el dolor, deja atrás su fragilidad para convertirse en una guerrera temible. En el otro extremo del conflicto, Lucrecia y Ilitia continúan su juego mortal. Cuando Ilitia queda embarazada, la intriga alcanza su punto máximo. ¿El hijo es de su esposo Glaber o de Spartacus, con quien tuvo una noche de pasión manipulada por el destino? Lucrecia, obsesionada con los dioses y con su propia redención, decide tomar el control de ese secreto. La confrontación final entre Spartacus y Glaber se construye como una tormenta inevitable. Ambos representan extremos opuestos: el hombre libre contra el hombre del poder, el alma contra el sistema. La batalla ocurre en un acantilado, bajo un cielo gris y tormentoso. Las espadas chocan con furia. Glaber lucha con desesperación, pero Spartacus, impulsado por la memoria de Sura, lo derrota. Antes de matarlo, le dice: «No mato por venganza, mato por justicia». Luego lo atraviesa con su espada, y el cuerpo del comandante cae en las profundidades del abismo. Con Glaber muerto, la rebelión se expande. Miles de esclavos de toda Italia comienzan a unirse a Spartacus. Lo que comenzó como una pequeña banda de fugitivos se convierte en un ejército. Las noticias de sus victorias llegan hasta el Senado, que ahora teme por el futuro de Roma. Los nobles discuten, los generales se pelean, y en las calles, los esclavos comienzan a susurrar un nombre prohibido: Spartacus. El cierre de Vengeance es poderoso y trágico al mismo tiempo. Spartacus contempla el campo de batalla cubierto de cuerpos. Ha ganado, pero su rostro no refleja alegría. Mira hacia el horizonte, sabiendo que Roma enviará fuerzas aún más grandes. Su lucha apenas comienza. A su lado, Crixus, Naevia, Agron y los demás se preparan para la guerra que decidirá el destino de todos. Mientras la cámara se eleva, se escucha su voz interior. Roma nos llama esclavos, pero pronto recordará que fuimos hombres libres. Vengeance no solo fue una temporada de guerra, fue un viaje hacia la conciencia. Mostró cómo un hombre, movido por el dolor, puede transformarse en símbolo. También reveló que incluso en la rebelión hay sombras: ego, celos, desesperación. Los esclavos habían roto sus cadenas, pero ahora debían aprender qué hacer con su libertad. Con la muerte de Glaber, los caminos están abiertos. Roma prepara su siguiente jugada. Enviará a su mente más brillante, Marco Licinio Craso. El tablero está listo, y la partida final está por comenzar. Spartacus ya no es solo un gladiador ni un fugitivo. Es una idea, una llama que amenaza con incendiar el mundo. Cada capítulo fue un espejo del presente, disfrazado de historia antigua. Las luchas de poder, la corrupción política, la desigualdad social, la rebelión de los oprimidos, todo resonaba con el mundo moderno. Por eso, aunque la serie hablaba de Roma, en realidad hablaba de nosotros. Esa universalidad la convirtió en algo más que entretenimiento. Fue una reflexión sobre lo que significa ser libre. A nivel personal, Spartacus fue una carta de amor a la fuerza humana. Mostró que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu puede levantarse. Que la muerte puede quitarte el cuerpo, pero no el propósito. Y que a veces, los hombres más pequeños pueden hacer temblar a los imperios más grandes. La confrontación final entre Spartacus y Glaber
se construye como una tormenta inevitable. Ambos representan extremos opuestos: el hombre libre contra el hombre del poder, el alma contra el sistema. La batalla ocurre en un acantilado, bajo un cielo gris y tormentoso. Las espadas chocan con furia. Glaber lucha con desesperación, pero Spartacus, impulsado por la memoria de Sura, lo derrota. Antes de matarlo, le dice: «No mato por venganza, mato por justicia». Luego lo atraviesa con su espada, y el cuerpo del comandante cae en las profundidades del abismo. Con Glaber muerto, la rebelión se expande. Miles de esclavos de toda Italia comienzan a unirse a Spartacus. Lo que comenzó como una pequeña banda de fugitivos se convierte en un ejército. Las noticias de sus victorias llegan hasta el Senado, que ahora teme por el futuro de Roma. Los nobles discuten, los generales se pelean, y en las calles, los esclavos comienzan a susurrar un nombre prohibido: Spartacus. El fuego de la rebelión ya no puede contenerse. Las tierras de Italia arden, los campos están vacíos, y Roma comienza a sentir el peso del miedo. Los esclavos, que antes eran propiedad y carne desechable, ahora se han convertido en un ejército que desafía al imperio más poderoso del mundo. Spartacus, su líder, ya no es solo un hombre, es una leyenda viviente, un símbolo que inspira esperanza en los oprimidos y temor en los poderosos. War of the Damned comienza con el eco de esa guerra que se aproxima. Las victorias de Spartacus se multiplican, pero con cada triunfo, su ejército crece, y con ello, la dificultad de mantenerlo unido. Los antiguos gladiadores que comenzaron la rebelión ahora lideran legiones de hombres y mujeres libres. Crixus, el galo, se ha convertido en el brazo derecho de Spartacus, aunque su temperamento impulsivo a veces lo enfrenta a su líder. Agron, leal y valiente, entrena a los nuevos reclutas, mientras Gannicus, el legendario gladiador libre, lucha por encontrar un propósito más allá de la gloria. A su lado, Naevia, compañera de Crixus, y los demás libertos, forman la nueva cara de una rebelión que ya no es solo una revuelta, sino una guerra abierta. En el otro lado del tablero, Roma se prepara. Los fracasos de Glaber y los demás generales han humillado al Senado, que ahora entrega la responsabilidad a un nuevo estratega, Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, un genio militar que entiende a Spartacus mejor que nadie. Craso no subestima al enemigo. Sabe que no enfrenta a bárbaros sin disciplina, sino a un ejército con un líder inteligente. Con su hijo Tiberius, comienza a reconstruir las legiones y aplicar una estrategia diferente: la paciencia. En lugar de atacar de frente, planea desgastar, dividir y destruir desde dentro. Mientras Spartacus intenta mantener unida la causa, las tensiones crecen dentro de su propio campamento. Miles de esclavos, de distintas regiones y mentalidades, quieren cosas distintas. Algunos solo desean venganza, otros sueñan con libertad más allá del mar. Spartacus lucha contra la desesperanza. No quiere que su rebelión se convierta en lo mismo que Roma, un sistema de poder basado en el miedo. Pero la guerra no permite pureza. Las victorias se manchan de sangre, los sacrificios pesan cada vez más, y la carga del liderazgo comienza a consumirlo. En uno de los momentos más dramáticos, Crixus decide separarse del ejército principal. Cree que la mejor manera de alcanzar la victoria es atacar Roma directamente. Spartacus intenta convencerlo de lo contrario, pero el orgullo del galo es más fuerte. Crixus y Naevia marchan con miles de seguidores hacia el norte, enfrentándose a las legiones de Craso. La batalla es feroz, pero la disciplina romana y la estrategia de Craso resultan implacables. Crixus cae en combate, y su ejército es aniquilado. En un acto de crueldad, Craso ordena crucificar a los prisioneros a lo largo del camino hacia Capua. Cuando Spartacus encuentra los cuerpos colgando, su alma se parte en dos. Se arrodilla ante la visión de su hermano muerto y jura que Roma pagará por cada vida. En Roma, la política también arde. Tiberius, el joven hijo de Craso, crece en arrogancia y resentimiento.
Su relación con su padre se deteriora mientras su ambición aumenta. En un acto de brutalidad, asesina a un aliado clave de Spartacus y toma el control de parte del ejército romano sin permiso. Su arrogancia provoca caos, y Craso, en una mezcla de furia y decepción, lo castiga severamente. Este conflicto padre-hijo refleja la misma batalla que se libra en el alma de Roma: el orgullo contra el deber, el poder contra la moral. Mientras tanto, Gannicus lucha con sus propios demonios. Libre por derecho, pero prisionero del pasado, sigue a Spartacus no por causa, sino por honor. Su relación con Saxa y su vínculo con el joven esclavo Atius muestran que incluso los guerreros más duros tienen corazones quebrados. Sin embargo, la guerra no da tregua. Las legiones avanzan, los recursos escasean, y Spartacus entiende que no puede seguir huyendo. Si la libertad ha de existir, debe pelearse aquí, ahora, aunque todos mueran intentándolo. La tensión culmina cuando Spartacus intenta llevar a su gente hacia los Alpes, buscando cruzar las montañas para escapar de Roma y comenzar una nueva vida. Pero el destino, como siempre, le niega la salida fácil. Craso bloquea el paso con su ejército, y al mismo tiempo, las fuerzas del joven Pompeyo se acercan por el otro lado, sellando su destino. Rodeado, agotado y superado en número, Spartacus decide enfrentar la última batalla de frente. No huirá más. Reúne a su ejército y les habla con una calma que hiela el alma. Hemos sido esclavos, hemos sido gladiadores. Hoy seremos libres, aunque muramos. El amanecer de la batalla final es uno de los momentos más épicos de toda la serie. Miles de hombres esperan en silencio, con el aliento contenido, mientras los estandartes romanos ondean a lo lejos. Spartacus levanta su espada, y el rugido de su ejército retumba como un trueno. La lucha comienza. La sangre inunda el campo, el metal choca con el metal, los gritos llenan el aire. Spartacus corta, esquiva, cae y se levanta. Cada movimiento es una mezcla de furia y gracia. Los romanos, con su disciplina de hierro, responden con igual ferocidad. Gannicus, fiel hasta el final, lucha rodeado de enemigos. Cuando finalmente cae, lo hace con una sonrisa, crucificado junto a miles de sus hermanos. En su muerte, no hay derrota, solo paz. Agron es capturado, pero sobrevive, llevando el mensaje de libertad más allá de la guerra. Y en el centro del caos, Spartacus encuentra a Craso. Los dos hombres se enfrentan cara a cara, dos fuerzas opuestas del mundo antiguo. Craso, armado con la estrategia; Spartacus, con el fuego del alma. El combate es brutal, sin piedad. Spartacus logra herir a Craso, pero recibe una estocada mortal en el abdomen. Aún así, sigue luchando, movido por la pura voluntad. Finalmente, exhausto y sangrando, Spartacus cae de rodillas. Craso, jadeando, lo mira con respeto y le dice: «Si hubieras nacido romano, habrías sido un gran general». Spartacus sonríe, débil, y responde: «Si tú hubieras nacido esclavo, habrías entendido el valor de la libertad». Con esas palabras cae al suelo. Sus compañeros lo rodean, llorando. Él los mira una última vez y dice: «Mi libertad está aquí, con ustedes». Luego, su mirada se apaga, y el viento lleva su espíritu hacia el horizonte. Después de la batalla, Roma celebra su victoria. Craso regresa como héroe, y Pompeyo reclama parte de la gloria. Miles de esclavos son crucificados a lo largo del camino de Apia. Es un paisaje de horror, una línea interminable de cuerpos que se extiende más allá de la vista. Pero entre esos cadáveres, uno falta, el de Spartacus. Nadie encuentra su cuerpo. Algunos dicen que fue enterrado por sus hombres, otros que los dioses lo tomaron para sí. Lo cierto es que su nombre no muere. Años después, en los mercados de Roma, los esclavos susurran historias. En los campos, los campesinos cuentan su leyenda.
y en los corazones de los oprimidos un fuego sigue ardiendo. Porque Spartacus no fue solo un hombre que peleó contra Roma, fue la voz de todos los que alguna vez fueron silenciados. Su lucha no fue por venganza, sino por dignidad. Y aunque Roma ganó la guerra, perdió algo más importante: su alma. War of the Damned cierra la saga con una fuerza devastadora. No es una historia sobre victoria, sino sobre significado. Nos muestra que incluso cuando un hombre cae, su idea puede sobrevivir siglos. Que el espíritu humano, una vez liberado, nunca vuelve a encadenarse. Y que hay batallas que, aunque se pierdan, cambian el mundo para siempre. La batalla ocurre en un acantilado, bajo un cielo gris y tormentoso. Las espadas chocan con furia. Glaber lucha con desesperación, pero Spartacus, impulsado por la memoria de Sura, lo derrota. Antes de matarlo, le dice: «No mato por venganza, mato por justicia». Luego lo atraviesa con su espada, y el cuerpo del comandante cae en las profundidades del abismo. Con Glaber muerto, la rebelión se expande. Miles de esclavos de toda Italia comienzan a unirse a Spartacus. Lo que comenzó como una pequeña banda de fugitivos se convierte en un ejército. Las noticias de sus victorias llegan hasta el Senado, que ahora teme por el futuro de Roma. Los nobles discuten, los generales se pelean, y en las calles, los esclavos comienzan a susurrar un nombre prohibido: Spartacus. En el corazón de Spartacus, Blood and Sand, no solo encontramos una historia de guerra y libertad, sino también un grupo de actores que dieron vida a personajes inmortales. Cada uno de ellos cargó con una parte del alma de la serie, y juntos formaron algo que trascendió la pantalla. Detrás de las cámaras hubo sudor, lágrimas, amistad y tragedia. Detrás de cada mirada, una historia humana que el público podía sentir. El alma de todo comenzó con Andy Whitfield, el actor galés que interpretó a Spartacus. Antes de la serie, Whitfield no era un nombre conocido. Era un hombre común, de una humildad desarmante, con una sonrisa tímida y una voz suave. Cuando fue elegido para interpretar al gladiador Tracio, pocos imaginaban que podría cargar con un papel tan intenso. Pero desde su primera escena, quedó claro que Andy tenía algo más que músculos. Tenía verdad. Cada gesto, cada mirada suya reflejaba humanidad, incluso en medio de la violencia más brutal. Su Spartacus no era solo un guerrero, era un hombre herido, enamorado, que buscaba justicia en un mundo que no conocía la misericordia. Whitfield no actuaba, vivía, y esa entrega total se sentía en cada episodio. Desde las lágrimas por Sura hasta su grito de rebelión, Andy dio todo. Su transformación de esclavo a líder fue tan real que muchos espectadores olvidaban que estaban viendo ficción. Pero lo que el público no sabía era que, mientras Spartacus luchaba contra Roma, Andy comenzaba su propia batalla, una mucho más cruel. Durante la preparación de la segunda temporada, fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin. En lugar de ocultarlo, enfrentó su enfermedad con la misma dignidad con la que su personaje enfrentaba la muerte. El mundo del entretenimiento se detuvo. Starz decidió posponer la producción y en su lugar crear una precuela, Gods of the Arena, para darle tiempo a su recuperación. Durante ese periodo, los fans no solo esperaban al guerrero, sino al hombre. Las entrevistas de Andy eran pura luz. Decía que su enfermedad lo había hecho comprender la fragilidad de la vida y que el verdadero coraje no está en vencer, sino en seguir luchando con esperanza. Lamentablemente, su cuerpo no resistió. El 11 de septiembre de 2011, Andy Whitfield falleció, dejando un vacío enorme. Pero también dejó un legado. Su interpretación se convirtió en símbolo de fortaleza y humanidad. En su honor, el equipo decidió continuar la historia, pero nadie lo reemplazó. Simplemente otro actor tomó el manto, manteniendo su espíritu vivo. Ese otro hombre fue Liam McIntyre, quien asumió el papel en Spartacus, Vengeance y War of the Damned. Su desafío fue inmenso,
interpretar a un personaje amado por millones sin traicionar la esencia original. Liam lo hizo con respeto, sin imitar a Andy, pero manteniendo su fuego. Él mismo confesó en entrevistas que cada escena era un homenaje, y que a menudo sentía que Andy estaba allí, guiándolo. Los fans aceptaron ese traspaso no como un cambio, sino como una continuación del espíritu de Spartacus. Junto a Andy y Liam, el elenco brilló con una intensidad única. Manu Bennett, quien interpretó a Crixus, el galo, fue el corazón salvaje de la serie. Su personaje evolucionó de enemigo a hermano, de bestia a hombre. Manu entregó una actuación llena de furia y ternura, una dualidad que lo convirtió en uno de los favoritos del público. En la arena, Crixus era brutal. Fuera de ella, su amor por Naevia lo humanizaba. Su historia representaba la redención, la capacidad de cambiar, incluso en un mundo donde la muerte era espectáculo. Lucy Lawless, la inolvidable Lucretia, fue pura maestría. Conocida mundialmente por su papel en Xena, Warrior Princess, Lucy trajo a Spartacus una complejidad fascinante. Lucretia no era simplemente la esposa del ambicioso Batiatus. Era una mujer atrapada entre el poder y la fe, la ambición y el amor. Su relación con Crixus era tanto deseo como necesidad, una forma de escapar de su esterilidad emocional. Lucy interpretó a Lucretia con un magnetismo hipnótico. Cada palabra suya sonaba como una oración y una amenaza al mismo tiempo. A su lado, John Hannah, quien dio vida a Quintus Batiatus, construyó uno de los villanos más humanos de la televisión. Su Batiatus no era el típico hombre malvado. Era un soñador corrompido por su propio deseo de grandeza. Amaba a su esposa, odiaba a su padre, y quería ser recordado. John interpretó cada línea con una mezcla de ironía, humor y tragedia. Cuando Batiatus muere a manos de Spartacus en el final de Blood and Sand, el público no siente solo satisfacción, siente compasión. Porque en el fondo, Batiatus también era esclavo de su ambición. En el Ludus, la fraternidad entre gladiadores fue uno de los pilares emocionales. Peter Mensah, como Oenomaus o Doctore, dio una de las actuaciones más nobles de la serie. Su presencia era pura autoridad. Representaba la disciplina, el honor y el dolor silencioso del hombre que había perdido todo, pero aún creía en algo más grande. Mensah logró transmitir respeto incluso cuando callaba. Su relación con Gannicus y Spartacus fue un reflejo de la filosofía del guerrero. Luchar no por gloria, sino por propósito. Y hablando de Gannicus, Dustin Clare fue pura carisma. En Gods of the Arena, su interpretación del gladiador libre era perfecta. Gannicus era arrogante, sí, pero su alma estaba rota. Amaba la libertad, pero también temía lo que significaba. Dustin le dio una dimensión poética al personaje. Cuando regresó en Vengeance y War of the Damned, su historia cerró un círculo hermoso. El guerrero que había huido del destino finalmente encontraba paz al abrazarlo. Su muerte crucificado, con los brazos abiertos como si abrazara al cielo, fue uno de los momentos más simbólicos de toda la saga. El elenco femenino también fue una columna de poder. Viva Bianca, como Ilitia, llevó el arte de la manipulación a niveles divinos. Era frágil y cruel, inocente y venenosa al mismo tiempo. Su relación con Lucretia era una danza de amor y odio, un espejo de la Roma decadente que ambas representaban. Su caída fue tan trágica como inevitable, una mujer atrapada entre la devoción y la destrucción. Y por último, pero no menos importante, Nick Tarabay, como Ashur, fue la serpiente del Ludus. Su interpretación del sirio astuto y traidor fue magistral. No necesitaba fuerza, tenía palabras. Su inteligencia lo mantenía vivo donde otros morían. Cada mirada suya escondía veneno. Ashur no era un guerrero de espada, era un guerrero de mente. Su muerte a manos de Naevia fue un cierre poético a una de las historias más intensas de la serie. En Gods of the Arena, además de Dustin Clare y John Hannah, brillaron nuevos rostros.
Jaime Murray, como Gaia, representó el lado más sensual y decadente de Capua, mientras que Stephen Lovat, como Titus Batiatus, aportó humanidad al conflicto familiar. Cada uno, sin importar su tiempo en pantalla, ayudó a construir un mundo coherente, vivo y cruelmente hermoso. Lo que hizo especial al elenco de Spartacus no fue solo el talento, sino la conexión. Detrás de cámaras, eran una familia. Muchos de ellos hablaron después de la muerte de Andy Whitfield, diciendo que él había cambiado sus vidas. Lucy Lawless dijo una frase que se quedó para siempre. Andy nos mostró cómo ser fuertes, incluso cuando no hay esperanza. Y esa frase define a todo el elenco. En resumen, Spartacus no solo fue una serie, fue un conjunto de almas interpretando la libertad en todas sus formas. Desde la mirada ardiente de Whitfield hasta la sonrisa rota de Gannicus, cada actor dejó algo de sí en el alma de la audiencia. Y aunque los años pasen, esos personajes seguirán vivos, porque la libertad que representaron no muere. Solo espera ser recordada. La batalla ocurre en un acantilado, bajo un cielo gris y tormentoso. Las espadas chocan con furia. Glaber lucha con desesperación, pero Spartacus, impulsado por la memoria de Sura, lo derrota. Antes de matarlo, le dice: «No mato por venganza, mato por justicia». Luego lo atraviesa con su espada, y el cuerpo del comandante cae en las profundidades del abismo. Con Glaber muerto, la rebelión se expande. Miles de esclavos de toda Italia comienzan a unirse a Spartacus. Lo que comenzó como una pequeña banda de fugitivos se convierte en un ejército. Las noticias de sus victorias llegan hasta el Senado, que ahora teme por el futuro de Roma. Los nobles discuten, los generales se pelean, y en las calles, los esclavos comienzan a susurrar un nombre prohibido: Spartacus. Mino. Cuando ella llega al Ludus, lo hace moribunda. Sus últimas palabras son de amor, y muere en brazos de Spartacus. Para él, el mundo se apaga. Su alma se rompe. Sin saberlo, ese dolor lo convierte en algo más fuerte. Lo que antes era un hombre, ahora es una tormenta. Batiatus ha destruido su corazón, pero ha creado a su propio destructor. Con el tiempo, Spartacus comienza a ganar la confianza y el respeto de los demás gladiadores. Varro se convierte en su hermano de sangre, y juntos enfrentan las crueles exigencias del Ludus. Sin embargo, en una de las escenas más trágicas de la serie, Spartacus es obligado a matar a Varro durante un combate de exhibición. La decisión viene del hijo de un noble, manipulado por la maliciosa Ilicia, la esposa de Glaber. Spartacus, devastado, obedece. La muerte de su amigo lo lleva al límite de la locura, y su odio hacia Roma crece más que nunca. Mientras tanto, las intrigas dentro del Ludus aumentan. Lucretia mantiene un romance secreto con Crixus, y su deseo de poder la lleva a enfrentarse con otras mujeres de la élite romana. Ashur, un esclavo sirio traicionero, manipula a todos para asegurar su propia supervivencia. Y en medio de todo, Batiatus planea asesinar a su rival político, Solonius, usando a sus propios gladiadores como instrumentos. El Ludus se convierte en un microcosmos de Roma. Poder, sexo y muerte, todo mezclado en una danza sangrienta. El punto de quiebre llega cuando Spartacus descubre la verdad sobre la muerte de Sura. A través de Aulus, un sirviente de Batiatus, conoce el secreto. Furioso, lo mata y comprende que su única salida es destruir todo el sistema que lo esclavizó. Comienza a planear una rebelión, pero para lograrlo necesita aliados. Convence a Crixus, Doctore y otros gladiadores de unirse a su causa. Lo que empieza como un susurro entre las sombras se convierte en una conspiración que cambiará la historia. El día del levantamiento llega durante un banquete en honor a los nobles de Capua. Los gladiadores, obligados a entretener a los invitados, aprovechan el momento para rebelarse. Las espadas se alzan, la sangre corre, y el Ludus arde en caos. Spartacus mata a Batiatus frente a Lucretia, atravesando su espada en su cuerpo con una mezcla de furia y justicia. La rebelión ha comenzado. Los esclavos, por primera vez, levantan sus voces como hombres libres.
Capua se tiñe de rojo, y el nombre de Spartacus se convierte en el símbolo de una nueva era. El final de Blood and Sand es una explosión de catarsis. El héroe que comenzó como un simple soldado tracio ahora lidera una revolución. Cada herida, cada pérdida, lo ha moldeado en algo más grande que un hombre. La serie cierra con una imagen icónica: Spartacus de pie entre los cuerpos de los muertos, la espada ensangrentada en su mano, mirando hacia un futuro incierto. No sabe si logrará vencer a Roma, pero por primera vez es libre, y en sus ojos la libertad tiene un precio: el fuego eterno de la rebelión. Cada capítulo fue un espejo del presente, disfrazado de historia antigua. Las luchas de poder, la corrupción política, la desigualdad social, la rebelión de los oprimidos. Todo resonaba con el mundo moderno. Por eso, aunque la serie hablaba de Roma, en realidad hablaba de nosotros. Esa universalidad la convirtió en algo más que entretenimiento. Fue una reflexión sobre lo que significa ser libre. A nivel personal, Spartacus fue una carta de amor a la fuerza humana. Mostró que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu puede levantarse. Que la muerte puede quitarte el cuerpo, pero no el propósito. Y que a veces, los hombres más pequeños pueden hacer temblar a los imperios más grandes. Antes de que el nombre de Spartacus hiciera temblar a Roma, hubo otro campeón que encendió las arenas con su furia: Gannicus. La historia retrocede años antes de la llegada del Tracio, al tiempo en que la casa de Batiatus apenas comenzaba a construir su reputación en Capua. En ese entonces, el Ludus era una sombra de lo que llegaría a ser, y Quintus Lentulus Batiatus aún vivía bajo la sombra de su padre, Titus Batiatus, un hombre rígido y honorable que despreciaba las ambiciones de su hijo. Pero Quintus no era un hombre que soñara pequeño. Su hambre de poder lo consumía, y junto a su esposa Lucrecia, juró levantar el nombre de su casa, aunque tuviera que vender su alma para lograrlo. En el corazón de ese sueño se encontraba Gannicus, un guerrero celta con una sonrisa arrogante y un espíritu indomable. No luchaba por libertad, ni por justicia, ni por dinero. Luchaba por placer, por gloria, por el rugido del público. Era el gladiador más temido y amado de Capua, un dios en el cuerpo de un hombre. Con su doble espada, se movía por la arena como un bailarín del infierno. Su nombre traía respeto, su presencia atraía multitudes, y su triunfo significaba oro para la casa de Batiatus. Pero detrás de esa grandeza había caos. La casa estaba en guerra consigo misma. Intrigas, traiciones y deseos prohibidos amenazaban con destruir todo desde dentro. Batiatus, ambicioso como siempre, quería expandir su influencia. Para eso, necesitaba ganarse el favor de los poderosos de Capua. Pero su camino estaba bloqueado por su rival, Tullius, un noble cruel que controlaba la política y las arenas. Tullius humilla a Batiatus públicamente, tratándolo como un comerciante sin valor. La humillación despierta algo oscuro en Quintus, una ira fría que lo lleva a planear venganza. A su lado, Lucrecia lo apoya en todo, no solo por amor, sino por ambición propia. En su mente, ambos están destinados a grandeza, pero cada decisión que toman los empuja un paso más hacia la perdición. En medio de esa lucha de poder, surge un vínculo prohibido que cambiará el destino de todos. Gannicus se enamora de Melita, la esposa de su amigo Oenomaus, el campeón del Ludus y futuro doctore. Lo que comienza como un deseo contenido se transforma en una pasión peligrosa. Ambos intentan resistirse, pero la atracción es más fuerte. Su amor es un fuego que los consume en silencio, y cuando finalmente se rinden a él, el destino los castiga con tragedia. Durante un combate, Melita muere accidentalmente, envenenada por error en un intento de asesinato que no era para ella. Gannicus queda devastado, y Oenomaus, destrozado por la pérdida, se entierra en la disciplina del entrenamiento, sin saber que su mejor amigo fue parte del pecado. Mientras tanto, Batiatus continúa su ascenso. Planea eliminar a Tullius y a su rival Solonius para quedarse con todo el control de Capua.
Con astucia y crueldad, manipula a sus enemigos, asesina a sus oponentes y se gana el favor de los ricos con espectáculos sangrientos. Su ludus se convierte en un símbolo de poder, pero cada paso hacia la gloria lo hunde más en la oscuridad. Su padre, Titus, al descubrir hasta dónde ha llegado su hijo, lo confronta. Pero Quintus ya no escucha razones. En un acto de rebelión final, deja morir a su padre envenenado, sellando su destino. Lucrecia, en silencio, observa cómo el hombre que ama se transforma en un monstruo. Pero lejos de rechazarlo, lo sigue, porque su ambición es igual o mayor que la de él. El ludus florece. Las luchas son más grandes, las apuestas más altas, los placeres más extremos. Los gladiadores se convierten en estrellas, y entre ellos, Gannicus brilla con más fuerza que nunca. Pero su alma está vacía. Desde la muerte de Melita, ya no siente gloria, solo culpa. Su relación con Oenomaus se rompe, aunque éste aún desconoce la verdad. El guerrero que una vez luchó por placer ahora pelea para olvidar. Su destino se aproxima. Batiatus, buscando consolidar su poder, convence a los políticos de Capua para inaugurar una nueva arena monumental, un coliseo que marcará el comienzo de una era. La sangre que se derrame en su apertura servirá como sacrificio a los dioses y como espectáculo para los hombres. El día llega, y Gannicus, como siempre, está en el centro. El combate es brutal, sangriento, glorioso. Sus espadas cortan el aire como si bailaran con la muerte. La multitud grita su nombre. Gannicus, Gannicus. Al final, vence, y como recompensa, Batiatus lo libera. Pero su libertad llega como castigo. Sin propósito, sin amor, sin familia, Gannicus deja Capua con la mirada perdida. Se aleja del ludus, del oro, de la fama, buscando paz en un mundo que no ofrece ninguna. En la última escena, Batiatus y Lucretia celebran su triunfo. Todo parece perfecto. Su padre ha muerto, su rival ha caído, su ludus es famoso, y la arena nueva será su templo. Pero el destino, siempre paciente, ya está escribiendo su castigo. Años después, un nuevo gladiador llegará a su casa, un tracio llamado Spartacus. Él traerá consigo la tormenta que destruirá todo lo que Batiatus construyó. Y sin saberlo, el mismo hombre que abrió las puertas del infierno en Capua ha sellado su propio final. Gods of the Arena no fue solo una precuela. Fue el corazón oscuro del universo de Spartacus. Nos mostró el origen de la corrupción, el nacimiento de los gladiadores que más tarde serían leyendas, y la tragedia humana detrás del espectáculo. Nos enseñó que la grandeza tiene un precio, y que en Capua todos lo pagan con sangre. La serie no necesitaba a Spartacus para ser poderosa. Bastaban los fantasmas que dejó atrás. El tono de esta temporada fue diferente, más íntimo, más trágico. Cada personaje parecía caminar hacia su destino sin poder detenerse. Batiatus se hundía en su ambición, Lucrecia en su locura, Gannicus en su culpa y Oenomaus en su disciplina. Era la historia de cómo los dioses del pasado prepararon el escenario para los hombres del futuro. Y cuando el último plano muestra la arena manchada de sangre, el espectador sabe que lo peor aún está por venir. Cada capítulo fue un espejo del presente, disfrazado de historia antigua. Las luchas de poder, la corrupción política, la desigualdad social, la rebelión de los oprimidos. Todo resonaba con el mundo moderno. Por eso, aunque la serie hablaba de Roma, en realidad hablaba de nosotros. Esa universalidad la convirtió en algo más que entretenimiento. Fue una reflexión sobre lo que significa ser libre. A nivel personal, Spartacus fue una carta de amor a la fuerza humana. Mostró que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu puede levantarse, que la muerte puede quitarte el cuerpo, pero no el propósito, y que a veces los hombres más pequeños pueden hacer temblar a los imperios más grandes. La sangre aún está fresca en las paredes del ludus. Los ecos del grito «Libertad» siguen resonando en el aire.
Capua está en ruinas. Los esclavos que alguna vez fueron propiedad de Roma, ahora caminan como hombres libres, pero esa libertad llega con un precio que pronto descubrirán. Spartacus. Vengeance comienza exactamente donde Blood and Sand terminó. El héroe tracio, junto a Crixus, Mira, Oenomaus y los demás gladiadores supervivientes, huye hacia las montañas del sur. Roma, furiosa por el desafío, no tarda en reaccionar. El Senado ordena a Claudio Glaber, el mismo comandante que traicionó a Spartacus en el pasado, que lo capture y elimine la rebelión antes de que se propague. Pero lo que Roma aún no entiende es que ya es demasiado tarde. La llama de la rebelión se ha encendido, y nada podrá apagarla. En las montañas del Vesubio, los esclavos forman un pequeño campamento. Allí, Spartacus comienza a transformarse. Ya no es solo un gladiador, ahora es un líder. Debe tomar decisiones difíciles, mantener el orden entre hombres desesperados y enfrentarse a su propia rabia interior. Su corazón sigue ardiendo por venganza. Quiere matar a Glaber, el hombre responsable de la muerte de Sura. Pero Mira, su nueva compañera, intenta recordarle que su lucha ya no es solo personal, que ahora representa algo más grande que él mismo. Aún así, la sed de sangre es más fuerte. Spartacus jura encontrar y destruir a Glaber, aunque eso signifique su propia muerte. En paralelo, Roma también se prepara. Glaber regresa a Capua acompañado de su esposa Ilitia, quien ahora teme tanto a su esposo como a los fantasmas del pasado. Lucretia, milagrosamente viva después del baño de sangre en el Ludus, ha perdido la razón. Vaga por su villa como una sombra, fingiendo tener visiones divinas para mantener su posición entre los nobles. En su locura, ve señales, presagios, y cree que los dioses han decidido dejarla con vida por un propósito. Su vínculo con Ilicia se convierte en una relación enfermiza, de manipulación, culpa y supervivencia. Ambas mujeres, marcadas por el horror, intentan navegar el mundo cruel de Roma con mentiras y engaños. En las montañas, los conflictos internos comienzan a surgir. Crixus, impulsivo y apasionado, desea atacar Capua directamente para rescatar a Naevia, su amada, que fue vendida como esclava sexual después de la rebelión. Spartacus, más calculador, busca sobrevivir y construir un ejército antes de enfrentarse al imperio. Las tensiones entre ambos amenazan con dividir al grupo. Oenomaus, el antiguo doctore, lucha con la culpa de haber perdido a sus hombres y su propósito. Ashur, el sirio traidor, ahora sirve a los romanos, vendiendo información sobre sus antiguos compañeros. Su astucia lo convierte en un enemigo tan peligroso como cualquier legión. Roma envía legiones para aplastar a los esclavos. Las batallas son brutales, pero Spartacus demuestra que no es un simple guerrero, es un estratega. En una de las escenas más intensas, utiliza el terreno del Vesubio para tender una trampa. Deja que las legiones romanas lo acorralen en lo alto del monte, y cuando parecen tenerlo rodeado, él y sus hombres descienden por el acantilado usando lianas y atacan por sorpresa desde atrás. La victoria es total. Los esclavos destruyen al ejército romano y envían un mensaje al mundo. Roma puede sangrar. Sin embargo, la rebelión también cobra víctimas. Oenomaus, el maestro que una vez enseñó el honor del combate, muere en batalla enfrentando a sus antiguos aliados romanos. Su muerte deja un vacío profundo, pero su sacrificio inspira a los demás. Spartacus, aunque dolido, se endurece más. Entiende que cada vida perdida fortalece el mito. La causa ya no tiene regreso. Mientras tanto, Crixus logra reencontrarse con Naevia. Su amor, aunque marcado por la violencia, se convierte en símbolo de esperanza. Ambos luchan codo a codo y ella, transformada por el dolor, deja atrás su fragilidad para convertirse en una guerrera temible. En el otro extremo del conflicto,
Lucrecia y Ilitia continúan su juego mortal. Cuando Ilitia queda embarazada, la intriga alcanza su punto máximo. ¿El hijo es de su esposo Glaber o de Spartacus, con quien tuvo una noche de pasión manipulada por el destino? Lucrecia, obsesionada con los dioses y con su propia redención, decide tomar el control de ese secreto. La confrontación final entre Spartacus y Glaber se construye como una tormenta inevitable. Ambos representan extremos opuestos: el hombre libre contra el hombre del poder, el alma contra el sistema. La batalla ocurre en un acantilado, bajo un cielo gris y tormentoso. Las espadas chocan con furia. Glaber lucha con desesperación, pero Spartacus, impulsado por la memoria de Sura, lo derrota. Antes de matarlo, le dice: «No mato por venganza, mato por justicia». Luego lo atraviesa con su espada, y el cuerpo del comandante cae en las profundidades del abismo. Con Glaber muerto, la rebelión se expande. Miles de esclavos de toda Italia comienzan a unirse a Spartacus. Lo que comenzó como una pequeña banda de fugitivos se convierte en un ejército. Las noticias de sus victorias llegan hasta el Senado, que ahora teme por el futuro de Roma. Los nobles discuten, los generales se pelean, y en las calles, los esclavos comienzan a susurrar un nombre prohibido: Spartacus. El cierre de Vengeance es poderoso y trágico al mismo tiempo. Spartacus contempla el campo de batalla cubierto de cuerpos. Ha ganado, pero su rostro no refleja alegría. Mira hacia el horizonte, sabiendo que Roma enviará fuerzas aún más grandes. Su lucha apenas comienza. A su lado, Crixus, Naevia, Agron y los demás se preparan para la guerra que decidirá el destino de todos. Mientras la cámara se eleva, se escucha su voz interior. Roma nos llama esclavos, pero pronto recordará que fuimos hombres libres. Vengeance no solo fue una temporada de guerra, fue un viaje hacia la conciencia. Mostró cómo un hombre, movido por el dolor, puede transformarse en símbolo. También reveló que incluso en la rebelión hay sombras: ego, celos, desesperación. Los esclavos habían roto sus cadenas, pero ahora debían aprender qué hacer con su libertad. Con la muerte de Glaber, los caminos están abiertos. Roma prepara su siguiente jugada. Enviará a su mente más brillante, Marco Licinio Craso. El tablero está listo, y la partida final está por comenzar. Spartacus ya no es solo un gladiador ni un fugitivo. Es una idea, una llama que amenaza con incendiar el mundo. Cada capítulo fue un espejo del presente, disfrazado de historia antigua. Las luchas de poder, la corrupción política, la desigualdad social, la rebelión de los oprimidos, todo resonaba con el mundo moderno. Por eso, aunque la serie hablaba de Roma, en realidad hablaba de nosotros. Esa universalidad la convirtió en algo más que entretenimiento. Fue una reflexión sobre lo que significa ser libre. A nivel personal, Spartacus fue una carta de amor a la fuerza humana. Mostró que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu puede levantarse. Que la muerte puede quitarte el cuerpo, pero no el propósito. Y que a veces, los hombres más pequeños pueden hacer temblar a los imperios más grandes. La confrontación final entre Spartacus y Glaber se construye como una tormenta inevitable. Ambos representan extremos opuestos: el hombre libre contra el hombre del poder, el alma contra el sistema. La batalla ocurre en un acantilado, bajo un cielo gris y tormentoso. Las espadas chocan con furia. Glaber lucha con desesperación, pero Spartacus, impulsado por la memoria de Sura, lo derrota. Antes de matarlo, le dice: «No mato por venganza, mato por justicia». Luego lo atraviesa con su espada, y el cuerpo del comandante cae en las profundidades del abismo. Con Glaber muerto, la rebelión se expande. Miles de esclavos de toda Italia comienzan a unirse a Spartacus. Lo que comenzó como una pequeña banda de fugitivos se convierte en un ejército. Las noticias de sus victorias llegan hasta el Senado, que ahora teme por el futuro de Roma. Los nobles discuten, los generales se pelean,
Y en las calles, los esclavos comienzan a susurrar un nombre prohibido: Spartacus. El fuego de la rebelión ya no puede contenerse. Las tierras de Italia arden,